Hola, buenas tardes. Creo que estamos ya en vivo. En un momento en lo que estoy tratando de resolver unos problemas técnicos. Dijiste ordenar. Estoy en vivo. Bueno, ya tenemos 7 de visita. Bueno, ahí estamos. Eh, el tema de hoy es sobre la ideología, en particular desde que en particular a partir de dos películas, sobre todo Matrix y el show de Truman. Pero fíjense que a lo largo del día y desde ayer, creo que me fui alejando un poquito de las películas para pensar muchas otras cosas. Pero en medida de lo posible trataré de abordar situaciones concretas de la película. Pues Pues antes de iniciar completamente, también quisiera comentarles respecto a la rifa de las obras completas de Freud. Sé que muchos ya nos han apoyado con un boleto. Vamos bastante bien en la venta de ellos. Estamos ya por terminar de vender los últimos y pues seguimos pidiendo ahí su cooperación. Okay. Eh, Tal vez antes de iniciar algunos temas de actualidad, bueno, no vamos directo con la ideología. Creo que entonces debo dejar una transmisión para nada más los asuntos de la agenda. Bueno, el asunto de la ideología es siempre complicado, porque la misma palabra acarrea confusiones, malentendidos o malinterpretaciones de a qué nos referimos cuando hablamos de ideología. Eh, si quieren empezamos, vamos a platicar un poquito de la película. Fíjense, yo no he sido bueno para contar chismes, eh, para estructurarlos, mejor dicho. Es una diferencia. Una cosa es no saber contarlos o no saber narrarlos, ¿sí? O sea, no ser bueno en el sentido de comunicarlos y otra de darles toda una estructura literaria. Bueno, también quisiéramos saludar sabemos e intuimos que ahora tenemos nuevos seguidores, pero seguidores que pues sería muy raro que les empezara a gustar el marxismo a sus 30 y tantos años, pero que ya le dieron me gusta a la página y probablemente sea más como una misión o una tarea que tienen el ver nuestra página. Pero está bien, bienvenidos todos y podemos seguir haciendo lo nuestro. Eh, en esta película, personaje principal, les voy a hacer adelanto, ustedes dicen spoiler en inglés. El sujeto está en un espectáculo de televisión, toda su vida ha sido transmitida. Él vive en una ciudad que ha sido construida especialmente para ese espectáculo. Con espectáculo me voy a referir al show, un reality show, un espectáculo de realidad. Y que el productor de este programa explica bastante bien lo que vino a aparecer en los años 2000, al principio del siglo, con todos estos nuevos programas en donde lo que quería la gente, bueno, también lo que se intuía bastante bien es que las personas querían escenas de algo mucho más visceral, cada vez un asunto más cercano
a la voluptuosidad en el sentido nietzscheano, al goce en el sentido lacaniano, o sea, a lo crudo o al cinismo que está impregnado en toda la ideología artística. A lo crudo, no sé cómo referirnos a esto. Y entonces dijeron, pues qué mejor que transmitir una vida real, una vida concreta a un ser humano con todas sus emociones desde su nacimiento. Y para que sea lo más fidedigno posible, pues entonces vamos a fingir todos los que estamos alrededor que somos parte de su vida y él no se entera. Entonces este sujeto empieza a intuir que algo anda mal, ¿no? Que la vida tiene como que algo que no es del todo creíble, no es del todo satisfactorio, ¿sí? Es bastante interesante cómo justamente su deseo de niño era ser un navegante, un explorador, pero la escuela y la ideología le dice, no, ya está todo explorado, Magallanes ya lo descubrió todo. Y en su radio de todos los días venían anuncios y precauciones como viaje seguro, volar es peligroso, ¿sí? O sea, toda la ideología fue puesta para que justamente no fuera un viajero. Bueno, entonces él se empieza a dar cuenta y trata de descubrir qué está pasando. Empieza a haber fraudes en varios lados. Descubre que su papá anda por ahí, ¿sí? Todavía, el cual supuestamente había fallecido. Empieza a ver cómo su esposa hace comerciales durante sus pláticas. Cae una cámara del cielo, ¿no? Orgullosamente en la película se dice que, al igual que la muralla china, esta ciudad, este búnker, o esta, como un huevo armado, son las estructuras que se pueden ver desde el cielo, son las dos únicas estructuras construidas por el hombre, que se pueden ver desde allá. Y al final el dilema de este sujeto es, sé que esta vida es falsa, ¿sí? Y le ponen el dilema el productor. Oye, lo que estás viviendo aquí no es muy diferente a lo que está allá afuera, pero aquí no te tienes que preocupar porque esto termine. Fíjense qué dilema tan interesante. Por algún momento estaba la disyuntiva entre sí, Truman iba a aceptar quedarse en el mundo virtual o acceder al mundo real con todas las otras complicaciones. Porque había hay un elemento perverso en la ideología, que es, aquí no vas a morir, aquí no hay peligros reales, ¿sí? Todo está hecho para que tú vivas para siempre. Noten este elemento de la película de Truman. ¿Sí? Si aquí te quedas, aquí disfrutas. Allá afuera no te lo aseguramos. Todo lo que vas a querer allá afuera, ya lo tienes aquí. ¿Qué es lo que va a querer afuera? Una pareja, una casa, etc. La crisis propuesta tanto por Matrix como por Truman respecto al descubrimiento de la ideología no resulta tan creíble. Y ahorita vamos a estudiar por qué. O sea, la ideología primero no es, como se suele entender, algo que nubla tu pensamiento. O sea, la ideología no es algo que erróneamente se entiende como, o sea, la ideología está mal, la ideología es algo que te envuelve, o sea, no, la ideología la entienden las personas como una secta que tiene una ideología rara. Entonces la ideología, como esta concepción morbosa que te lleva a pensar cosas fuera del convenio natural, del pensamiento humano natural, de las convenciones y los intercambios naturales entre seres humanos. Como si hubiera algo natural de lo humano, la ideología es algo extraterrestre a ti, ¿no? Por ejemplo, los papás le van a decir a sus adolescentes hijos, a sus hijos adolescentes, ¿qué ideologías tan raras traes?
Rebeca Gaona, saludos. No, qué milagro, no, entonces, ¿qué Rebeca es? Entonces, sí, ¿qué ideologías tan raras tienes? ¿No? Como si hubiera una desviación ahí. Eh, Habermas o Habermas, igual que Sloterdijk, propone que estamos en una sociedad posideológica, que el posmodernismo ha derribado toda concepción ideológica sostenible. ¿Sí? O sea, toda ideología es criticable y es desechable de inmediato. Pero esta visión de Habermas o de Sloterdijk es esta misma visión de los padres. Benigno Díaz, saludos hasta Chiapas. Qué gusto que nos vean, nos escuchen, que les interese, ¿verdad? Entonces, esta concepción es como la popular. Y Slavoj Žižek va a decir, no, la ideología no es algo ajeno a nosotros, sino que la misma constitución humana está hecha de ideología. Es decir, ahorita vamos a estudiar las estructuras que conforman a la ideología. Sí, ahorita va a estar eso interesante. Bueno, luego me dice quién es. Ya. La ideología no es otra cosa, va a decir Slavoj Žižek o Zizek, que es la misma forma de la división del ser humano. Es la propia spaltung, o sea, la división, la fisura. En tanto que sujetos divididos, la ideología tiene que ser por fuerza de gravedad aquello que estructura la misma forma de pensar. ¿Sí? Nuestra misma forma de pensar, o sea, la ideología en sí misma es una cuestión dividida. Es por eso que vamos a sentir la vida como extraña, ajena a nosotros mismos, porque nuestra existencia está constituida en la extrañeza, en la enajenación, en tanto que somos seres del inconsciente, sujetos del inconsciente. Es por eso que todos los sentimientos de extrañeza que tenemos diarios o de vez en cuando, o todos los síntomas de despersonalización, pues tienen que ver con esta propia fisura y cicatriz humana que es no estar integrados, no ser integrales. ¿Sí? Contrario a toda la filosofía clásica o a la psicología contemporánea, que cree que trabaja con un sujeto sólido y con un sujeto integrado, ¿no? El cual es completamente dueño de su voluntad, dueño de sus actos. O la misma tradición teológica que va a asumir que el ser es un ser de libre albedrío. O sea, el ser humano, ya lo dijimos hace unas semanas con el complejo de Edipo, solamente en muy pocos casos podemos asumir que tenemos un libre albedrío. El libre albedrío viene en la conciencia de la ideología. Okay. Bueno, entonces, cuando uno cree que está fuera de la ideología, que esa es la concepción de Habermas, esa es la concepción posmoderna, es decir, a mí no me ata nada, yo soy libre, yo soy posideológico, ni la religión, ni la ciencia, ni el psicoanálisis, ni el marxismo, ni la... nada, ninguna ciencia, ningún discurso hegemónico puede conmigo. Yo estoy fuera de cualquier ancla o de cualquier candado o de cualquier cifrado de esta sociedad. ¿Sí? Pero creo que justamente esta nueva posición es una nueva posición ideológica. No hay tal posideología, sino que la ideología en tanto sujetos divididos es la esencia del ser humano. Somos sujetos divididos. Esa es la misma ideología. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, cuando un sujeto dice, no, es que pues yo soy libre, miren, yo, mi vida es retirarme a los 35, vivir en una playa, fuera de la televisión, del internet, con unos buenos libros, tener un paisaje, una vista hermosa, una cabañita, y entonces como la playa sola de los invasores de Nuevo León, ¿no? Mi playa sola es de los invasores. A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar. Bueno, pero ustedes son de Led Zeppelin para allá. Entonces, esta visión, esta misma visión es ya de por sí una ideología. Cuando alguien dice,
quiero ser libre, quiero vivir mi vida. Eso ya es ideología. En tanto que ya dijimos que esta sensación de querer apropiarse siempre de nuestra vida es ya la ideología, porque la forma de pensar y la forma de vivir es tratando de apropiarse de su propia vida, porque la propia vida no es propia, porque ya nacimos enajenados de la vida y de la existencia, de lo real. En tanto que seres simbólicos tenemos esta yancia, va a decir Lacan, este hueco o el agujero o el objeto pequeño A. Y eso ya es la forma de construir nuestro pensamiento. ¿Sí? Jerry Hasso, sí le creo que usted ya traiga la bocina puesta y ya traiga también otras cosas puestas para esta hora, viernes. Oiga, ¿a quién le queda de ver el libro en su grupo, en el segundo parcial, por el promedio más alto? Porque todos los tengo ahí y no he entregado unos libros que le regalo al primer lugar de la materia de psicoanálisis. Como buen conductista que soy, yo refuerzo el conocimiento psicoanalítico. Pero sí, para que me ayude a pasar el dato, Jerry, de que el libro ahí los tengo. ¿Sí? Y también los de Quinto Matutino, del Tetra pasado. ¿En qué estaba? Sí, creo que a Marta. Y en Matutino era una chica que antes no llegaba temprano, pero luego empezó a llegar temprano. O sea, alguien de quinto A me dice. Carmen Salazar. No, en su generación nos regalaba libros, y no sé si usted era el primer lugar, pero... No, pero sí ponía atención usted, Carmen. Ok, entonces, la ideología, estamos inmiscuidos ya en ella. O sea, la nueva ideología es asumirse libres. Sé lo que quieras ser. O sea, es la nueva ideología, la de Barbie. Sé lo que quieras ser. Sin embargo, es la ideología extendida. Fíjense cómo ha cambiado la concepción ideológica de libertad. Fíjense. Porque esto de la ideología nunca lo vamos a terminar. Pero al final de cuentas, yo creo, para adelantarles una conclusión, que hablar de ideología, así como Althusser o Althusser, en aparatos ideológicos del Estado y estructuras del Estado, y así como Zizek no se cansa de hablar de ideología, la ideología, aunque Zizek lo explica, que es esto mismo del inconsciente, o sea, nosotros creo que podemos confundir al estudiante, al que se interese en los temas del ser humano, en la filosofía y todo, si seguimos hablando de ideología, que yo lo estoy haciendo, pero para justamente no caer en la trampa que la ideología es un tema aparte, sino justamente la conclusión del día va a ser que la ideología es propiamente la conciencia y el inconsciente, y ahorita lo vamos a ver en sus estructuras. Sé lo que quiera hacer. Ya sé, en la ideología de la libertad. Hace 100 años, el paciente de Freud llegaba y le decía, Freud, ¿sabe qué? Estoy muy culpable porque yo deseé a mi cuñado. ¿No se acuerdan de Elizabeth von R? Y bueno, fíjense, o sea, se sentían culpables de desear. Hoy el sujeto contemporáneo va a decir, me siento culpable, me siento mal porque no me dedico tiempo a mí mismo, porque no me doy más tiempo a mí, porque no me dedico más dinero a mí, porque no me compro más cosas, porque nomás estoy pensando en los otros. O sea, ahora se sienten culpables por no desear. Y hace 100 años se sentían culpables por desear poquito. Ven cómo cambia la estructura, pero cambia en apariencia, porque al final sigue siendo un extrañamiento de sí mismo. ¿Dónde está mi deseo? Es la pregunta central en psicoanálisis. Creo que si analizamos las estructuras materiales de la época y los discursos de la época, es normal que se entienda que los sujetos se sientan culpables por no desear y no gozar suficiente. ¿Por qué no gozo más? ¿Por qué no me voy más vacaciones al año? ¿Por qué no me compro más ropa? ¿Por qué no tengo más días libres? Y entonces, pues justamente la ideología va a ser, pongamos el cuarto, el aire en 16 para morirnos de frío, y va a ser la ideología de los memes de vamos a ver Netflix tú y yo todo un domingo y que todo el mundo ruede, ¿no?
O como diría Bronco, imagínate tú y yo un fin de semana, que ustedes no están listos para Bronco, pero Bronco lo decía mejor que el reggaetón. ¿Te imaginas un fin de semana? Diría Bronco, es para que la busque. Ah, no, Fabián, sí, en unas materias del Emiliano Zapata también empecé a dar, libros. Eh, no, pues ahorita no, ya no, ya ni a psicoanálisis de las líneas, en línea estoy ahorita regalando libros, pero yo creo que sí voy a volver a eso, nada más que estemos en presencial otra vez. Que hay que mencionar que esos libros, fíjese cómo está como tan confusa. Me dijeron, maestro, yo pensé que entonces usted regalaba libros que usted escribía, ¿no? Sí. Y otras me dijeron, pensé que usted regalaba libros que usted ya tenía, ¿no? O sea, que yo regalaba mis libros. Pero fíjese, estas confusiones son interesantes, como quiera estos malentendidos, porque algo estamos diciendo y no estamos diciendo con el regalo del libro. Pero no, pues yo los tengo que comprar, ¿eh? Que otros maestros andan regalando de su bolsa libros, ¿verdad? Por parcial, además. Si ya no nos dan más que un marcador por tetramestre en la universidad, y luego cuando se nos acaba hay que ir con el marcador vacío para dar la prueba de que ya no tenemos. Muchos colegas ya compran sus marcadores, además, ¿eh? Bueno, eso va para los visores, para los espías. No, pero está muy bien todo va muy bien. En línea, las clases se demuestra que el estudiante está aprendiendo más que nunca y podemos llegar más lejos aún. Bueno, ¿qué estaba antes de que me desviaran? Bueno, entonces hablemos de Matrix y la píldora roja. El amigo Martín sí, me pasaba hace unos días un video donde esta expresión de la red pill, la píldora roja, en Estados Unidos se volvió como una expresión cotidiana. O sea, fue como una expresión coloquial de, sí, give me a red pill, ¿no? Que español mejor, o sea, sí, lánzame una píldora roja, que es como decirle a alguien, sí, dime toda la verdad, sí, ándale, o sea, bofeteame, dime lo que me tengas que decir, give me a red pill. eh, algo así como dice Jerry Hasso. O sea, llegar al verdadero deseo, articularlo, en tanto que los lacanianos se van a debatir entre sí. El deseo está articulado, el deseo sí está articulado, pero no es articulable por el hombre, por el ser humano. Es diferente. En tanto que lo real es inaccesible por lo simbólico. Lo simbólico se tiene que hacer garras con lo que tenga para poder simbolizar algo de lo real. Con esos restos de lo real, con esos núcleos de lo real, el ser humano tiene que tratar de encontrar su objeto de satisfacción. O sea, ¿se imagina? ¿Se podrá? ¿Realmente es el deseo genital lo que lo completa? ¿Realmente existe ese objeto, ese resto en lo real que puede ser articulable en mi existencia sin el asunto de la ley? O sea, con todo lo que eso implica, la represión, la ley, el orden, la ética, la moral, el superior. La existencia en sí misma es una paradoja, ya lo hemos dicho. El sentido es contingente y está sujeto al devenir, o sea, es siempre cambiante. Creo que es lo que dice Eric. Sí, estamos en función cambiante y el deseo no es el mismo, aunque a veces quisiéramos mantenerlo. Eso va. El deseo de un sujeto a los 30 no es el mismo que el de a los 20, aunque siga creyendo ideológicamente también de 20. Y el deseo de los 50 no va a ser el deseo de los 15. Pero el ser humano va a tratar de mantener y de sostener un deseo ideológico acorde a la mayoría. Y la mayoría ahorita, la ideología es ser joven eternamente, por ejemplo. Y esa ideología permea al deseo del adulto mayor, permea al chavorruco, permea
al señor de 45, 50 que se compra su motocicleta por primera vez. No sé, permea, ¿no? Entonces, Matrix, existe esta metáfora que fíjense, yo he preguntado en algunos grupos actualmente si conocen o han visto Matrix 1 y no la han visto. Y que hablaría bien de ellos si no han visto ninguna película y es porque no se meten con la televisión, pero no creo que vaya por ahí. Y entonces Morfeo le ofrece a Neo o Neo, que todavía no es Neo, creo que tiene otro nombre cuando es un humano tradicional, y dice, mira, después de que ya te expliqué que estás dormido, sí, como dice Carmen, esta estructura de la sociedad, pues para los lacanianos va a ser el deseo del otro. O sea, mi deseo, en tanto que se articula en el del otro, mi propio deseo es el del otro. Entonces no puede existir un deseo propio ni personal, ¿sí? Porque eso sería negar la existencia del otro. ¿Sí? Y eso sería propiamente la psicosis, cuando no se acepta el significante del otro, que eso es la ley del padre. Querer que el otro no desee es matar mi propio deseo. Porque mi deseo estaba articulado en el de él. Si yo quiero que él no me desee nada, no me exija nada, no me demande nada, es como matar mi propio deseo. Y ahí está, entre otras paradojas que tenemos. O sea, de ahí que cuando una pareja te exija cosas y el sujeto va a decir, ¿por qué me pides? ¿Por qué me exiges? ¿Qué más quieres de mí? Pues es esa última pulsión de muerte de no desees, no me pidas más, no te puedo dar más. Pero eso es imposible. O sea, para Lacan va a decir, la solución del neurótico es la solución del neurótico es disfrutar cuando se tiene el falo y aceptar cuando no se tiene. Y con el falo nos referimos a la falta. Y a veces uno, para el otro, cree que la tiene. Y disfrútalo. Si el otro cree que tú tienes algo, está bien, yo lo tengo, ¿no? ¿Tú quieres algo mío? Pues bueno. Pero el otro a veces te va a decir, tú no eres lo que quería, y uno tiene que aceptar bastante bien que uno no va a ser todo el tiempo el objeto del otro. Bueno, suena sencillo. Bueno, sí, el objeto, lo que dice Eric Betancourt, es el objeto de deseo. Porque el deseo siempre es el deseo del otro. En realidad nunca es un objeto. El deseo siempre es del deseo. O sea, desear un deseo. O deseo de otra cosa, dice Lacan. Bueno, pero, a ver, regresemos. Que el otro realice nuestro deseo. No lo pondría tan concreto, sino que uno esté en el deseo del otro. Yo estaré articulado en su discurso de deseo. Deséame. Algo más así. Claro, José Fring, hay que decirlo tal cual en esta cuestión de la ideología, que para ser completamente feliz en esta sociedad, solamente los idiotas. Así lo decía el maestro de nuestro amigo Carlos Trejo, Hugo Litvinov, si no estoy pronunciando o confundiéndome el nombre, que para ser feliz únicamente, para ser completamente feliz en este mundo, nada más los idiotas. O sea, justamente el más feliz es el que menos sabe. Y con saber no hablamos de que ha leído 1000 libros, porque aún hay lectores bastante ignorantes. Entre ellos, Antonio Escotado. Por ejemplo, investiguen a Antonio Escotado. Es de esos sujetos que yo digo que son los idiotas más estudiados del mundo. Estudiados en el sentido de nuestra tradición mexicana de, no, él está bien estudiado. ¿Eh? Usted que está estudiado, mijo. Esta forma de, por no decir estudiosos. Livinov, ahí está, perdón, la pronunciación. Como nunca lo había escrito, nada más me platicaba Trejo de él, y yo siempre lo pronuncié como Litvinov, pero es Livinov, ahí está, todavía nos falta la pronunciación.
Sí, pero no vamos a esa crítica tan simple de el tonto es feliz. Pues sí. Eh, y entre más se sabe, entras más en contradicción. No puede ser de otra manera. Justamente por eso algunos van a escapar de esta forma de asumir la contradicción. Es decir, si uno asume la contradicción hasta el extremo, no nos quedaría otro recurso más que la locura. ¿Sí? Así lleva una T, Litvinov. Yo les recomiendo leer todo el capítulo 1, que por sí son como 100 páginas, del libro de León Rosichner, Freud y los límites del individualismo burgués. Explica de una manera literaria, filosófica, bella, romántica, lo que significa estar en la ideología. Ok. Entonces, la píldora roja y la píldora azul. En esencia, despertar del todo es imposible. Ya dijimos que hay una limitante. Vamos a la estructura. Porque así como se piensa, yo creo que muchos psicoanalistas es aquí donde se pierden. Al creer que en el sueño existe un deseo oculto. Que la finalidad de toda interpretación de los sueños es la marcha, o digo, rodada de los leídos contra Almo. Elmo, ¿no? Que escribían Elmo o algo así. Sí, los leídos, o como la Lady Bots que decía, Bot, despierta Bot. Que en cierto sentido, pues también podemos caer en cierta ideología, ¿no? De la socialdemocracia, pero el chiste es seguir avanzando. O sea, ¿de Obrador qué sigue? Esa es la pregunta. Y saber que algo sigue después de Obrador. Y si se puede antes, mejor, pero el asunto es que pedirlo antes sería complicar porque no se tienen las fuerzas para llegar al punto que se debe después de Obrador. Entonces abrimos la puerta al retorno de lo reprimido. Bueno, entonces miren, la estructura del sueño es una articulación triple entre el contenido manifiesto, el latente y el deseo. Pero el deseo solamente puede ser articulable en función del contenido latente y del discurso consciente. Por lo tanto, asumir que el sueño es realmente, que el deseo sexual oculto es lo que uno tiene que buscar en el sueño de un paciente o en el sueño de alguien, sería como que algo donde te equivocas. Porque en la misma forma de estar articulado el sueño, es decir, tergiversado y difuminado, enmascarado, es que eso ya me está diciendo que es en sí el sueño. Que la ideología es en sí misma la estructura misma, el proceso mismo de su construcción. O sea, la forma en que se construye un sueño es la misma forma de pensar en nosotros al estar despiertos. O sea, que lo que nosotros decimos es ya un recoveco, una ruleta rusa, una montaña rusa, mejor dicho, en donde todo lo que producimos está articulado desde el deseo inconsciente. O sea que la ideología es siempre todo lo que decimos y todo lo que hacemos. O sea que lo interesante de un sueño, diría Zizek, y los estructuralistas, no es la interpretación del sueño, sino todo su formación. Porque en su formación entendemos la construcción de la ideología. La ideología es tener algo reprimido y tener algo consciente. Y saber que esto se articuló para no articular lo otro. Esto es la ideología. O sea, tengo que articular esto de esta manera porque no puedo articular lo otro. Fíjense lo que es la ideología. No acabaríamos nunca, pero Marcuse, en Eros y Civilización, que, hay unas críticas que estoy leyendo en Zizek que no me gusta nada, a Marcuse sobre todo. Y estoy entendiendo un poquito el estructuralismo de los lacanianos de izquierda como Laclau, al asumir como en esta proposición, asumirse como los que están encontrando el Santo Grial,
del inconsciente. Es su estructura, no es su significado. Y hay un peligro en asumir que el significado no importa. Sí. Y entonces se cae en el estructuralismo lacaniano. Y el estructuralismo vemos que nos explica oro, pero no logramos hacer con ese oro porque solamente llegan allá los privilegiados. No entendí dónde entraría el narcisismo, de qué manera. Dice Chuy Flores. Les iba a dar un ejemplo. Por ahí de los 60s, cuando se venía la guerra atómica, la Tercera Guerra Mundial, la URSS contra Estados Unidos, la carrera armamentista, había anuncios en televisión que decía: compre su búnker antibombas de lujo. Que búnker, no sé, me ayudarán en la cuestión del deseo de narcisismo. Sí, aunque el deseo, en ese sentido, siguiendo a Igor Caruso, yo creo que Lacan dice mucho de eso. El deseo nunca es narcisista, porque para yo poder ser narcisista necesito al otro, de hecho. Para yo poder ser narcisista necesito que el otro me estructure de tal o cual manera. Eso lo dice Igor Caruso en Narcisismo y Socialización. O sea que el narcisismo primario es una falacia psicoanalítica, es el idealismo psicoanalítico, al asumir que existe un narcisismo individual. El narcisismo ya es social. Pero sí, en cuanto a fenomenología, el deseo de uno, el goce de uno es propiciado por la ideología. Entonces, Marcuse dice, ¿por qué en una misma frase, que les preguntaba si búnker es una palabra alemana o americana o sea, inglesa, el búnker. Entonces, búnker anti-bombs de luxury, ¿no? Y entonces, en una misma frase, bomba y de lujo, ¿se imaginan? ¿Por qué en una misma oración, cómo diablos llegaron a emparentarse? ¿Cómo demonios llegó a conjugarse bomba con de lujo? Es la ideología. Super rifle de alta velocidad, super, ¿no? Un arma es super. ¿Qué más les gusta? Que les vende la ideología a partir de daños colaterales, por no decir asesinatos de menores en la guerra civil de Felipe Calderón. Eufemismos, es la ideología, es la ideología del cinismo y es la ideología de la mentira lo que impera, porque justamente no lo podemos articular, no le podemos decir a las cosas por su nombre, y eso es justo la ayancia de la que estamos hablando en la ideología. Dice Carmen Salazar, no creo que entre el narcisismo, porque haya... ¿Cómo? No sé, pensé que no lo redactó del todo bien ahí, Carmen. No creo que entre el narcisismo, porque hay necesidad. No creo que entre el narcisismo. Pero bueno, no sé a qué iba con eso. A ver, permíteme que necesito silenciar acá el WhatsApp. Qué molesto que los aparatos tengan que tener el sonido activado siempre. Bueno, podría entrar ya cuando hay un daño hacia el otro, con tal de complacer la necesidad propia. No sé cómo articular eso del narcisismo en cuanto propio. Yo no vería que el narcisismo pueda ser propio. Nunca podría ser propio. Pero en el daño al otro uno va siempre implicado. A partir de lo que dice Lacan en el Estadio del Espejo. Mi imagen es la imagen del otro. Ya nos aclaró Hosfring que viene del alemán, Bunker.
Entonces, Truman, en la película, dice, pues no, yo tengo que salir. Y, y lo interesante también son las reacciones de las personas que ven el show de Truman en televisión. Porque hay personas que quieren que se quede dentro del programa. Y hay personas que le dicen, sal. Vamos, la ideología es asumir, con todo lo que representa, que, que lo que yo quiero en esta sociedad no es del todo posible, que hay algo falso siempre. ¿Sí? Es el antagonismo del que va a hablar la Clau en Hegemonía y Democratización Socialista, creo que se llama el libro. O sea, aceptar el antagonismo inherente sería un paso importante para los socialistas, porque asumir que el golpe democrático, el golpe revolucionario va a venir cuando todos los proletarios acepten su condición de proletarios y entonces todos seamos conscientes de nuestra condición enajenante frente al trabajo y nuestra producción y la riqueza. No, siempre hay algo de residuo en la apropiación de la ideología. Siempre hay una dificultad propia en cada uno de nosotros, en cualquier teórico, en cualquier intelectual, en cualquier escritor, para asumir completamente las nociones concretas en que la ideología nace aún en nosotros mismos, como pensadores, como maestros, como intelectuales, lo que sea, ¿no? Y en cualquier sujeto cotidiano igual. Entonces, asumir esta cuestión antagónica que existe sería importante, pero también caer en el absolutismo de que entonces ese antagonismo es irreductible y que es propio y natural del ser humano, es ahí donde creo que estos lacanianos de izquierda pues pueden caer como en el idealismo de asumir que ese antagonismo es inherente y la falta es permanente y el goce irreductible es permanente. Sí, el problema con el goce de cada sujeto, el problema con su goce es irreductible. En estos días tuve una muy breve, pero muy breve discusión. De hecho, yo fui el metiche, ni siquiera estaban peleando conmigo, pero ya saben cómo es uno. Con Michel Sauval, director de Aqueronta. Y se nota que su discurso era completamente del sistema. Digo, al menos que yo no lo haya entendido, porque también puede ser otra posibilidad que esté pero básicamente lo que criticó en Jairo Gallo Acosta es cuando Jairo Gallo dice que toda práctica psicoanalítica tiene que tener una posición política abierta y completamente declarada anticapitalista. Sauval se enojó por decir que porque tiene que proponer abiertamente la posición y además decirle a los demás de qué sabor elegir su nieve. A lo mejor se entiende la retórica direccional o digamos, influyentista de los socialistas en decir, miren, esto hay que hacer, que también esto es lo que me refiero al antagonismo, no toleramos el antagonismo los que despertamos de cierta ideología y decimos, dense cuenta, y así no se puede tampoco, decirle al otro, amica, date cuenta, amica, date cuenta, amica, entonces no se puede así, por eso la ideología no se rompe así, no se reelabora, no se rompe, la ideología, ya dijimos, no se rompe. Ya dijimos, cuando uno cree que sale de la ideología y que tiene ideología propia, en ese momento está más metido que nunca en la ideología. ¿Sí me explico? Cuando se creen libres, en ese momento más que nunca, están atrapados y atrapadísimos en la ideología. Porque la esencia del ser humano es no ser libre, porque no puede solventar, al menos en estos momentos y contextos históricos, solventar del todo la fractura. Bueno, ya es un poco ver cómo nos vamos ya quedando con 13 personas, pero es lo que pasa cuando se habla de ideología también. Siempre echándole la culpa a la, bueno, sí, a la otra, ya voy a poner dibujitos aquí arriba. ¿Cómo se? Bueno, aquí arriba. Así, para mi exposición. El antagonismo, pero también no superar el antagonismo. Les decía el pleito con Sauval.
hijo de su, lean sus, yo he leído un par de textos de su revista y yo ahí tengo mis notas de cómo es bastante reaccionario en pro del conservadurismo, ¿verdad? A lo mejor no son las vías y las vías no las critica, de decir, pues es que tú no tienes que decirle abiertamente que escojan el socialismo, ¿no? O que el psicoanalista tiene que ser materialista o que tiene que ser comunista. Pues se entiende la crítica, ¿no? Tanto que somos direccionales. Saludos a Calan Vázquez. También llegó tarde hoy, oiga, como a clases. No, a lo mejor sí llegó temprano, sí. ¿Ya llega temprano a sus clases en línea? Si no, hombre, por eso ni me llaman ni lo voy a saludar porque nomás se aprovecha para decir cosas. La ideología y su mantenimiento, que con ideología nos sabemos que nos referimos a mantener inconsciente lo inconsciente, mantener reprimido lo inconsciente. Entonces, siempre estar atado a algo y la libertad también se lleva a cuestas, como una persona o una carga. Sí, sí, asumir una libertad es también una piedra pesada. Pero al menos creo que con Freud y Marx tenemos bastante luz para tratar de reformular. Y yo creo que, por ejemplo, en el texto que escribió David Pavón Cuellar hace poco sobre los 12 puntos, también nos estaría extraño el número, ¿por qué 12 o por qué enumerarlos? Los 12, como los 12 legados del freudomarxismo. Mi conclusión de los 12 puntos, y no sé si él también lo notó, es que existe la militancia política, existe el traslado del conocimiento psicoanalítico y marxista juntos en proyectos concretos, sean educativos, sean sexuales, sean sociales, sean militantes. Y esa es una cosa que no quiere decir que hayan estado muy correctos todos los proyectos o que no sean debatibles todos los proyectos de Vera Schmidt, de Wilhelm Reich, de Lothar Reich. Se me va el otro nombre, pero Lucero Soto. Llegando bien. De la ideología. Siempre hablamos de eso, además. No podríamos hablar de otra cosa. ¿Sí? Cuando hablamos de gustos musicales, no hablamos más que de ideología. Cuando hablamos de equipos de fútbol, no hablamos más que de ideología. Cuando hablamos de teoría, no hablamos también más que de ideología, ¿no? Pero con la intención de que al final de cuentas, en lo concreto, no como Saubal, metiendo freno de mano, no estemos empecinados en sí cambiar las condiciones reales y concretas de personas que mueren de hambre todos los días y de personas que están en condiciones de miseria extrema. Uno puede debatir bastante y entonces asumir que la posición crítica viene desde la propia liberación del ser humano, en tanto que llega a su propia ideología, etcétera, etcétera. Pero al final los freudomarxistas o los psicoanalistas marxistas o freudomarxistas, que ya en un texto aclaro cuál es la diferencia o por qué la terminología, porque este término de freudomarxista es muy criticado, pero ahí explicamos cómo se da la evolución en estos términos. ¿Por qué tenemos que pasar a la práctica? Y con los lacanianos marxistas, que si bien nos echan bastante luz, no vemos del todo eso, porque desconfían mucho, ¿sí? Y llegan a conclusiones hegelianas mucho más impresionantes y que nos tardamos mucho en entender, pero que no son, que también tienen su razón en no ser prácticos, también tienen sus razones. El problema con muchos psicoanalistas es que no son conscientes que la ideología dominante los vive y sienten su práctica y sus teorizaciones neutrales, como el ejemplo que dices, se sienten fuera cuando están más dentro. Exacto. Justamente en otra publicación de Jairo partió del debate por un sujeto que le dijo que cualquier posición política es contaminarse, cualquier posición política, como si él estuviera fuera de cualquier posición política, como si no votar o como si no estar en contacto con toda la política del mundo te hace apolítico, te hace aséptico político, te hace limpio y casto y puro de política. Eso es lo que creen los sujetos.
porque justamente están dentro de la ideología. Cuando sepan que toda su práctica es justamente la ideología política que domina el mundo y que nos mueve y que nos dirige hacia un lado y que nos lleva hacia la barranca y que nos lleva hacia el despeñadero, al desfiladero, pues entonces tal vez pensarán las cosas un poco diferentes. Y que al final es muy concreto, ¿eh? Por eso la política podemos como caminar por Hegel y al final la política es concretamente decirle vamos a organizarnos de tal manera que nadie se muera de hambre. Y para eso hay una racionalidad y para eso existe cosas muy concretas. Y el freudomarxismo en los 12 puntos que escribió Pavón Cuellar, lo que me queda claro es que tenemos que ser militantes. ¿Que cómo lo construimos? Pues está cabrón. ¿Habrá una sola forma de ser militante? Pues no. Depende de nuestra ideología también. Entonces está al servicio de la burguesía. En esos casos, sí, los psicoanalistas fresas. Punto neutro como mi refugio, pero ni siquiera ahí se está a salvo de la ideología. No, ni Nietzsche en la montaña, ni Zaratustra en su montaña está fuera de la ideología. Esa es la otra falsedad de Nietzsche para los nietzscheanos recalcitrantes y los nietzscheanos radicales que entonces se creen fuera de toda sociedad moral. Todos esos nihilistas, es que yo sí tengo problema con ellos. Saludos a mi amigo el Turro. No creo que esté viendo esto. Luis Antonio se llama, Saavedra. Si lo quieren buscar en Facebook, no le vayan a dar spam a Luis Antonio Saavedra, ¿eh? No le vayan a dar spam. Su práctica sería adaptacionista, así es. Como toda la práctica clínica, ¿eh? No estamos ajenos, todos los psicoanalistas que nos dedicamos a la consulta privada, y está difícil. Exacto, no hay mejor conclusión que la de César Emanuel Wong. O sea, él vino a decir mejor que yo, después de 50 minutos, todo. O sea, ching, o sea, ¿por qué uno batalla tanto para querer explicar algo si en realidad estaban las palabras? Ah, no se crea. Ah, es que ya estaba, no voy a decir lo que estaba tomando. Es pura agüita, pero usted ya estaba tomando algo, ya había visto su estado. Hazte cuenta que esto es lo que estaba tomando usted. Bueno, yo ahorita ya voy a terminar el en vivo y tengo que ir a dar una cierta cátedra de balompié aquí a unas canchas. No puedo tomar otra cosa ahorita. Pues bueno, ojalá la conclusión fue clara desde el principio, ¿no? La ideología es propiamente la ideología es propiamente el ser dividido, el sujeto del inconsciente, el no poder articular dos cosas y por eso se construye la otra concepción, que al mismo tiempo es el reflejo de la otra. No hay que buscarle un sentido mucho más profundo ni mucho muy oscuro, ¿sí? Es nuestra propia relación con el trabajo, con la vida, con la sexualidad, con la pareja, ¿sí? Y que nadie está exento de tener bastantes vicios burgueses, ¿eh? Ni yo ni nadie, todos estamos bastante contaminados de vicios burgueses, pero la idea es, pues justamente al final del día, construir una sociedad y ayudar a construir en donde, pues al final no haya las grandes injusticias, que son muy concretas, ni son filosóficas. Bueno, pues gracias por acompañarnos en vivo. Al final se mantuvieron 17. No hemos logrado mantener el ritmo de 60 personas conectadas, aunque a lo mejor la temática de aquel momento hay que ver el tema para el siguiente en vivo. A lo mejor no vieron la película, si no la he visto, ¿para qué veo el video? Si no, ne. Sí, Paulina AR. No, oiga. Como el chavo en el programa, el chavo del 8 que dice, póngale cero a Paulina AR, no le vayan a dar spam a Paulina AR, su Facebook, No le vayan a dar spam por quedarse dormida y por querer toda la explicación así.
Digo, lo bueno que queda grabado y ahorita lo puede ver. Una ideología puede ser cambiante, modificable, y con esto me refiero a los psicoanalistas más ortodoxos. No, pues acordemos que todos vamos a estar inmersos en la ideología porque la ideología es este distanciamiento con mi existencia como ser integral. Nadie es un sujeto integral. Todos sentimos un sentimiento de extrañamiento. Todos estamos en una posición de extrañamiento con respecto a su deseo. Y eso es la ideología. Lo que da como resultado del extrañamiento. Y por eso tenemos que pensar. Y por eso tenemos que construir. Porque estamos enajenados del deseo. Y pues no, tal vez para contestarle a Hosfring, mire, chango viejo no aprende maroma nueva, pero esperemos que sí. Uno no está cerrado a que colegas vayan entendiendo más y digan, pues sabe qué, tiene razón, o sumamos, súmense. No los vamos a criticar por ciertas posiciones antiguas, ¿sí? Bienvenidos. Todos los psicoanalistas del mundo unidos. Debatamos sobre por qué la clínica, por qué dedicamos tanto tiempo a los asuntos clínicos, a dar terapias, y no será ideológico tener que deconstruir toda práctica clínica. Difícil asumir una práctica profesional desde la posición de ser el ejemplo de valor moral. Sí, es muy difícil. No creernos la que somos el ideal moral. Por eso Julio Anguita decía que él no se la cree y que no aceptaba que lo pusieran en el lugar del santo. O sea, en el lugar del el político correcto, el que todo lo hace bien. Creérsela estaría también metido en la ideología. Yo soy el padre bueno, el que todo hace bien. Si yo me he cansado de decir algo, es que yo estoy lleno de vicios burgueses como cualquier otro. Asumir esa posición, una práctica profesional, no. Pero debatir sobre lo que es la clínica, con todos esos riesgos, con todo lo que sale raspado cualquier psicoanalista que hace clínica privada, pues es muy difícil, pero tendríamos que hacer. No por eso vamos a dejar de dar terapia, porque ni yo mismo he caído en esa conclusión. Yo no creo que no hacer consulta privada, que no hacer trabajo clínico sea lo mejor para mí. No creo. No lo dejaré de hacer, menos por los próximos años. Tal vez después piense algo diferente, pero ahorita creo que no. Ayudo a investigar el inconsciente a otros, y yo investigo el inconsciente mío mismo y investigo el inconsciente en general. Y eso me lleva a tener conocimiento. Sí, al final es una experiencia de conocimiento, el psicoanálisis, no es una terapia. Y a eso me dedico yo, a hacer una experiencia de conocimiento. Bueno, ahora sí vamos a terminar porque luego llego tarde a las retas y ya no encuentro equipo, pero siempre como quiera ahí luego encuentro equipo. Bueno, gracias y nos vemos próximo viernes 6 de la tarde y no pierdan además todos los contenidos de la página, los análisis del maestro Carlos Trejo los sábados, y los diálogos y publicaciones de Carlos Díaz, de Ricardo Castro Cepeda, entre semana también. Y 12 de julio, transmisión en vivo, rifa en vivo, horas completas, y por lo pronto, hasta donde sé, es todo. Hay que vivir con la contradicción, exactamente, o sea, uno no lo tiene todo y no lo va a tener todo. Entonces, para que vaya ya a los círculos de lectura de Eric Betancourt, Hosfring, están tardando en ir, y todos los que quieran, hasta los que se quedaron dormidos, y Lucero Soto también, y todos, y Carmen, y Chuy Flores es el que nos está quedando mal desde hace mucho, que no va a los círculos de lectura. Bueno, muchas gracias, nos vemos.